Percepción versus realidad, el rol de los medios, el rol de las redes sociales también en el tema de las percepciones sobre delincuencia. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado, el sociólogo Carlos Libassich. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a usted por invitarme. ¿Es normal o es lógico que haya diferencias entre la realidad y la percepción de la realidad en temas como, por ejemplo, la delincuencia? Es muy común. ¿Por qué se da eso? A ver, hay varios factores, pero en este sentido cobra sin lugar a dudas los medios de comunicación o las fuentes de información que las personas establecen para llegar al hecho. O sea, inevitablemente hoy día en un mundo hiperconectado la gente tiene muchas vías o muchos canales de reproducción de la información. Y la vinculación que la persona establece a través de estas vías es justamente la construcción de esta percepción que se arma. O sea, hoy día yo no estoy en un lugar, mira lo que te digo, y puedo saber de primera fuente lo que está pasando. Lo que pasa es que antiguamente yo lo podía escuchar de una fuente autorizada o, por decirlo de alguna manera, de una fuente designada sociológicamente para esto. O sea, yo lo entendía una radio, un canal de televisión, un ente que tenía todo un montaje para aquello, por lo cual la inmediatez no se daba. Hoy día puede ser cualquiera el que está informando, y es más, los medios de comunicación, algunos agradecen el llamado de un personaje que está hiperconectado y que acerca esta realidad distante, pero que la pone en el primer, podríamos decir, lugar de la noticia, o en la primera actividad del informante. Entonces, yo podría decirte, mira, no estoy en tal parte y se está pasando esto acá porque estoy en tal red, o no estoy en Quillota y sé que en Quillota está pasando tal cosa. O sea, esa abundancia de información, Carlos, ¿qué efectos tiene sobre cómo vemos la realidad o cómo reaccionamos frente a hechos como la delincuencia, que son hechos que evidentemente y naturalmente provocan temor? Bueno, ahí hay una cosa que se llama en sociología lo que es la construcción de espacio. Y yo te diría que ahí, si esto no está bien filtrado o bien definido, puede ser un panorama alarmista. Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente si Chile es un lugar para vivir seguro, te van a decir que no. Pero cuando un colombiano viene para acá te dice, es que ustedes están en un lugar privilegiado. Entonces, la construcción de realidad se hace a partir de la proximidad que yo tengo. Es decir, cómo me relaciono o cómo me informo. Si los medios de comunicación no tuvieran incidencia, de la manera que lo tienen, en los ciudadanos e incluso en la clase política, no estaría cambiándose completamente el efecto de, por ejemplo, las políticas públicas. O sea, hoy día cuando uno viene escuchando toda la semana de que se va a cambiar todo lo que tiene que ver con esta lógica de la ley de si toman a alguien o no por la apariencia, eso no ha sido por algo casual. Cuando hoy día te dicen el fenómeno de las cárceles, que no dan, cuando hoy día tú vas a cualquier canal de televisión, a cualquier medio de información, todo tiene un apartado que guarda relación con lo que pasa en su entorno, más próximo. Y eso tiene que ver con el denominar cómo construye la realidad la gente en torno al espacio donde vive. Hay encuestas donde la gente le preguntan, por ejemplo, si la delincuencia ha aumentado en su barrio y si cree que ha aumentado en el país. Y en general la gente es mucho más pesimista en cuanto al aumento en el país, más que la realidad concreta de su barrio. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque es, como te decía anteriormente, cómo me nutro o cómo me informo. O sea, hay una sensación hoy día, lamentablemente también, de que lo malo vende más que lo bueno como imagen, ¿ya? O sea, si hoy día alguien tiene una desgracia, en términos que es algo muy sensible, nos llama mucho más la atención que un buen gesto. Entonces, también hay una relación de proximidad y de construcción, insisto, de espacio, donde yo de repente digo, mira, qué curioso, el país está mal, pero resulta que donde yo me muevo no pasa nada. Sin embargo, si alguien te dice, ¿por qué no va al sector de la Plaza Italia? No, es que ahí pasan cosas muy raras. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿pero a usted le ha ocurrido algo malo ahí? No, pero me he enterado. Entonces hay una situación como de, podríamos decir como de miedo a veces, o también de completa credulidad a lo que te informan. Porque una cosa es lo que pueda dar una línea editorial de una radio y de un canal de televisión, y otra cosa es lo que yo perciba o describa de un momento. O sea, yo puedo decir, aquí está quedando, por ejemplo, un problema grande, están asaltando a mucha gente. No, han asaltado a 2 personas, que el hecho en sí ya es delicado, quiero aclarar eso. Pero también como yo lo reproduzco, es como también la gente, insisto, va asociando el espacio
con, en el fondo, el hecho en sí como algo real. Revisemos algunos datos sobre medios tradicionales y algunas portadas, por ejemplo, de los últimos días sobre el tema de la delincuencia en los principales diarios del país. Por ejemplo, una portada del diario El Mercurio del 19 de julio. Ahí la vemos. Robos en Santiago, en apenas 5% de los casos hay algún detenido. El 5 de agosto en La Tercera, zona oriente de Santiago lidera en alza en denuncias de robo en 2015, dando cuenta de lo que ocurre en ese sector específico de la capital. En la segunda, el 14 de agosto, la noche anterior recordemos que había sido esto, se había temido que fuera un secuestro, finalmente se aclaró que era una estafa telefónica, pero la familia luego dice de todas formas que sí fue un secuestro, y la segunda pone eso en portada, sí fue un secuestro. Y el mismo titular al día siguiente de las últimas noticias, asedian a familia con doble cuento del tío. ¿Qué te parecen esas portadas? A ver, no quisiera ser mal hablado, pero también uno tendría que preguntar cuál es la línea editorial que hay de algunos medios. Y eso también ayuda a entender cuál es la construcción de la realidad que yo quiero transmitir con respecto a los sectores. O sea, con esto, por favor, no quiero minimizar que el tema de los asaltos, los robos, la inseguridad, primero es un fenómeno mundial, aclaremos eso. O sea, tú en cualquier parte donde pregunte, en un mundo globalizado y en un mundo hiperconectado, el temor es más grande, porque tú tienes acceso a más información. Ahora, ¿cómo yo voy filtrando a partir de qué hechos son reales o qué hechos son posibles a mi realidad del lugar? Eso es lo distinto. Pero a partir de ahí uno tendría que decir, ¿cuál es la línea editorial? O, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es lo que también me interesa resaltar como noticia? Porque eso también se va tomando, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí me interesa de repente que las personas sientan determinados temores, y esto lo digo responsablemente, porque también eso da una sensación de dependencia frente a lo que es la información y en el fondo a cómo las personas se van a vincular posteriormente. Entonces, si tú te das cuenta, el tema de barrio como tal se pierde en la medida en la cual nosotros explicamos estas noticias. Pero en el fondo te dicen la zona oriente, no te dicen en el sector tanto de tal lugar reiteradamente se pasa esto. Entonces cuando yo digo la zona oriente puedo hablar desde Plaza Italia hacia arriba y puedo tomar desde lo que es Costanera hasta el lugar desde Pirque, porque eso pasa a ser zona oriente. O cuando digo zona poniente, es lo mismo hacia acá. Entonces, todo depende de cómo tú quieras explicar o explicitar el fenómeno para entender la relación. Hace poco tiempo tuvimos este caso de un supuesto secuestro. La familia, muy justificadamente, por cierto, estaba muy preocupada. La policía se movilizó también ante el temor de que fuera un secuestro. Afortunadamente no era tal y era una estafa telefónica bastante sofisticada en todo caso. Pero cuando ya se aclaró esa información, por grupos de WhatsApp, por Twitter, ya muchísima gente había tenido una información acerca de que había habido un secuestro real y había reaccionado a ello. ¿Qué pasa con esta inmediatez en que información muchas veces no confirmada, no chequeada con fuentes oficiales, circula con tremenda velocidad por las redes que uno tiene en el teléfono? Mira, es curioso cómo los ciudadanos, y aquí voy a dar cifras, tú le preguntas a los chilenos si creen en las instituciones y 9 de cada 10 ya no creen en ellas. Pero sin embargo, a mí me llama la atención cómo la gente cree todo lo que aparece en Twitter, en WhatsApp, en Facebook. Y con esto, por favor, no quiero desnaturalizar, pero de repente creer que todo lo que aparece en los medios de comunicación es tal cual lo cuentan, no quiero decir con esto que no exista, pero es una construcción o una parcialidad del fenómeno, y eso es lo que nosotros debiéramos entender. O sea, si yo creo todo lo que pasa por el hecho de que esté en las redes sociales, yo creo que nos fuimos al otro extremo. Así como antiguamente decíamos, no podemos creer en los medios de comunicación porque están supeditados a ciertos grupos económicos, porque defienden una parte de la población. Hoy día creemos que las redes sociales son todo. Y por obra y gracia de la tecnología, hoy día estamos frente a que cada informante lo que diga es cierto. Lo que el informante está entregando es una parcialidad o una percepción que él se está formando también en el momento. Entonces, claro, si alguien te dice, pero Carlos, te estás dando toda una vuelta para al final llegar a decir la mitad de la mitad. No, es así. Lo que pasa es que hoy día hay una lógica de la inmediatez en la cual, como no hay una relación social de partes, yo tiendo a creer que todo lo que me dicen es efectivo. Porque como no conozco el contexto completo, me quedo con la idea inicial. ¿Y eso puede generar profecías autocumplidas? Te lo pregunto recordando el caso de cuando se dijo que por un paro de las bencineras iba a haber desabastecimiento.
y eso provocó que efectivamente se provocaran enormes colas en las bencineras, no porque hubiera ningún problema de abastecimiento, sino porque muchísima gente salió a tratar de asegurar su suministro de combustibles. ¿Crea finalmente profecías autocumplidas ese tipo de mensajes alarmistas? Mira, a mí me tocó ir en un radiotaxi esa vez de vuelta a mi casa por una casualidad y vi cómo a través de las radios todos empezaban a comunicarse, hay que hacer esto, hay que correr. Entonces la gente empezaba, yo escuché a dos o tres que decían, menos mal que alcancé a llenar, con esto tengo hasta mañana. Y después aparecieron varios memes y varios WhatsApp donde decían, la empresa tanto ayuda a dar las gracias porque con esto cumplimos las metas del mes que estaban un poco bajas. O sea, yo podría decirte perfectamente que una broma o un error en la información, porque puedo tomarlo de los dos lados, puede generar una situación, una alarma y un caos, que en este caso no ocurrió. Pero imagínate si eso hubiese tenido que ver con un tema de salud, con un tema de hospitales, con un tema de medios de movilización. O sea, yo creo que de repente, sin aplacar lo que son las redes sociales, porque aquí voy a poner el ejemplo virtuoso, el mall de Castro nosotros nos enteramos por Twitter porque alguien subió la foto, porque no lo hizo ningún medio de comunicación, ni lo hizo tampoco en ese momento en los diarios. Entonces ahí uno podría decir, mira, aquí hay un efecto virtuoso, donde en una situación que es patrimonio de la humanidad, o alguien te dice, tenemos el tema patrimonio cultural, que son las iglesias de Castro, mira cómo esto se había tapado. Y las redes sociales lo muestran tal cual. Pero también este mismo efecto tan purista de las redes, como por el hecho de ser redes, son complicadas. El 21 de mayo, cuando se leyó la cuenta pública, por ejemplo, Carabineros decía que no era efectivo, que el guanaco había apuntado al muchacho que golpeaba. Bastó que un aficionado subiera esto, después los medios lo recuperaron. Y ahí decimos, ahí hay una virtud de las redes sociales, que nos ponen al tanto de una verdad oficial o parcial, para retomar la idea inicial, donde alguien te dice, contrastémosla, ni un problema. Entonces, acá habría que hacer el mismo efecto. Cuando yo recibo algo de la red social, debiera contrastarla con otro medio, para darme cuenta que en el fondo hay una mediatización que puedo hacer de carácter personal, donde no tengo que creer todo, pero sí tengo que estar expectante, porque tampoco puedo suponer que aquello que se informa sale de la nada. ¿Qué pasa con la velocidad de la información? Con esto de que todo sea tan instantáneo en términos de que ocurre algo o se esparce un rumor, o también una información que puede ser verdad, pero inmediatamente está en todas partes a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, en fin. Cuando la gente está hiperconectada deja de leer, por lo cual cuando la gente deja de leer pierde la capacidad de análisis y por ende no filtra. Cuando una persona deja de leer, cuando una persona está hiperconectada y además no lee, quiere decir que no se relaciona socialmente porque no va a buscar puntos de encuentro. Por lo cual, desde una perspectiva de la tremenda independencia de lo que me pueden dar los medios de comunicación, voy a señalar un concepto que no existe. Se genera una asocialización, o sea, la persona se olvida del mundo real y en el fondo no permea, no filtra y por ende cree, supone o construye su realidad a partir de lo primero que escucha. Entonces uno podría decir, ¿cuánto del temor que hay, cuánta de la expectativa que hay, negativa o positiva, es efectiva? Pero yo puedo decir, porque lo escucho, que así como de repente hay medios de comunicación que uno agradece por todo lo que informan, también puedo decirte que algunas personas que informan, a veces yo creo que tienen una posición más bien personal y no objetiva de lo que están construyendo. Lo que no miden ellos es la trascendencia que tienen sobre aquellos que reciben la información. Percepción y realidad. Carlos Livassich, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a ustedes por invitarme, insisto. Vamos a una pausa y ya volvemos con un debate sobre las medidas de la agenda de seguridad que se está debatiendo en